Hola chicos, espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy lo que vimos en clase fue la música más antigua, que es la música que se tocaba hace más de 10.000 años. Si nos pusiéramos un poco específicos, sería hace 12.020 años, ¿cierto? Porque son 10.000 años antes de nuestra era, antes de Cristo, o también pues tendríamos que sumarle los 2020 años que lleva de esta era, ¿cierto? Entonces, música muy, muy, muy antigua. Ahora, vamos a debatir también si realmente esto sería música o sería algo más. Pero para poder llegar a eso, vamos a analizarlo. Bien, ¿cuáles son los orígenes de esta música? Bueno, los orígenes de la música se pierden en la oscuridad de la historia. Esto quiere decir que pues, realmente no podemos precisar en qué momento nace la música. Sin embargo, es probable que con los primeros pobladores las percusiones rudimentarias y las flautas de hueso ya fueran conocidas, ¿sí? Esto se cree, ¿por qué? Porque pues se tienen estos vestigios de hace más de 10.000 años. Entonces, pues bueno, si había un instrumento que ya era capaz de producir alguna nota, algún sonido un poco más definido, pues bueno, por esa razón se cree que pues ya podía haber sido creado. Pero, ¿acaso ya entonces estas personas podían hacer música? O bueno, estos seres podían hacer música? Pues tal vez no, tal vez sí. De que tenían instrumentos, los tenían, pero los utilizaban a lo mejor para unas cosas diferentes. ¿Cuáles eran los usos que les daban estas personas? Pues bueno, uno era la imitación de sonidos naturales y pues esto constituía una forma eficaz y era un medio mágico de comunicación, ¿sí? Era la forma en que ellos se comunicaban. Pueden hacer el sonido de algún silbato, pueden usar el sonido de alguna otra cosa para poder comunicarse. Por ejemplo, a lo mejor pueden hacer el sonido como de un pajarito o algún ave. Ujú. O a lo mejor pueden hacer el sonido, no sé, del sonido de las olas del mar. O trataban de imitar el sonido que hacía la lluvia. Pueden hacer sonidos iguales a los que había en la naturaleza. Trataban de imitarlos. ¿Por qué? Podría ser por una cuestión de comunicación o por una cuestión ritual. Esto lo vamos a ver más adelante. Otro de los usos que le daban a este tipo de instrumentos era la imitación de sonidos de animales para la cacería. Esto mostró que podía influir en el ambiente natural por medio del sonido, ¿sí? Entonces, yo podía a lo mejor imitar el sonido de algún pajarito, o el sonido de algún felino, o el sonido de algún animal para atraerlo. Y de esta manera, pues bueno, pues ellos así cazaban a, a sus presas, ¿sí? Porque pues en aquella época, pues los seres que existían, pues eran cazadores y vivían precisamente de cazar a algunos animales para podérselos comer. Ahora, ¿cuáles eran los instrumentos que se lograron crear en esta época? Bueno, primero eran algunas percusiones muy rudimentarias y probablemente lo que hacían era pues la evocación ritual de la lluvia por medio de sonajas y esto se originó sobre la base de la observación y la audición de esta misma. Ellos escuchaban la lluvia, entonces lo que trataban de hacer era imitarla con algunas cositas que tenían ahí. Alguna sonaja o lo que ya habíamos visto antes, que es como el palo de lluvia. Y de esta manera es que ellos pues hacían la imitación. Ahora, de las percusiones pues había muchos tipos y también hay vestigios de que lograron desarrollar algunos tambores, algunos membranófonos un poco más complejos
que les permitían marcar algunos ritmos. Ahora, dentro de los instrumentos que también lograron generar, pues fueron los aerófonos. Aerófonos muy sencillos, realmente no podían hacer gran cantidad de notas, solamente podían hacer unas cuantas. Eh, pues bueno, los aerófonos, en el grupo de instrumentos musicales prehistóricos manufacturados por los cazadores o recolectores, alrededor del 10.000 a.C. se encuentran los silbatos de hueso con una perforación que producen sonido de animales, ¿sí? Estos podían hacer sonidos de algunos animales, sobre todo de aves, pero también imitaban el sonido del jaguar o de otros más, ¿sí? Ahora, podía ser algo como esto, o algunos más. Bueno, los instrumentos también se utilizaban con una función ritual, y esto llevó a una conclusión. Con la fabricación de instrumentos que producían sonidos no existentes en la naturaleza, y recalco, no existentes en la naturaleza, se fortaleció la idea de que los sonidos artificiales estaban asociados a ideas religiosas, ¿sí? Muchas percusiones, los sonidos pues no se escuchan en la naturaleza. Por los tambores, no hay ningún sonido en la naturaleza que suene justo igual que un tambor. Es un sonido totalmente pues artificial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pertenece a la naturaleza. Y otro que no nos pertenece a la naturaleza, pues bueno, podría ser el sonido de una caracola marina que le hacían un pequeño orificio y sonaba de esta forma. Y también pues se utilizaba para cuestiones religiosas o para cuestiones de guerra o para otros llamados. Recuerden que ya habíamos dicho que también esos instrumentos se utilizaban para la comunicación. Bueno, esto suena así. Y bueno, este es un sonido muy fuerte. Es el sonido de la caracola que pues creo que nos suena a todos como que es un sonido de guerra, ¿sí? O también pues podría significar muchas otras cosas. Creo que eso jamás lo sabremos. Todo lo que podemos hacer es suponer, hacer meras suposiciones. Ahora, estos instrumentos también eran considerados instrumentos espirituales, ¿sí? Es probable que estos instrumentos se utilizaran en actividades rituales en las cuales los sonidos, el ritmo y el movimiento desempeñaban un papel importante para entrar en contacto con el mundo espiritual. Ya tenían creencias de los espíritus y a lo mejor deidades sobre la naturaleza, el dios del sol, dios de la luna, el dios de la noche y bueno, la lluvia y muchas otras cosas, y pues precisamente ellos entraban en conexión con estos espíritus, con estos seres, a través de estos rituales en los que utilizaban estos instrumentos musicales, bueno, eh, pero pues bueno, yo creo que esto ya fue más adelante, ¿no? En un principio, pues la cosa era cumplir con ciertas funciones. Un claro ejemplo de esto se puede apreciar en una película de Disney que se llama Tierra de Osos. Ahí podemos ver precisamente cómo ejecutaban estas danzas, esta música, pues en la época, ¿no? Con percusiones y otras cosas. Y también pues podemos ver esta cuestión de los espíritus. Muy bonita peli, se las recomiendo. Ahora, ¿qué pasaba aquí donde vivimos nosotros, en México? Bueno, en nuestro territorio, o parte de él, en Mesoamérica, pues bueno, entre los primeros instrumentos de Mesoamérica a los que se daba este uso se encuentran los raspadores de hueso, que es este que está por aquí, que es una especie de güiro, los caparazones de tortuga y los sartales de concha, ¿sí? Caparazón de tortuga, que se quitaba pues toda la carne de la tortuga y quedaba el caparazón hueco, y pues a este se le golpeaba con esta baquetita que tenía la punta un poco más suave. También tenemos aquí lo que son los sartales de concha, sí, que hacían una función como de una pequeña sonaja también. Y bueno, eso sería todo. Antes, pues vamos a escuchar lo que podría haber sido una aproximación a lo que se hacía en la época, ¿sí?
que pues tenían instrumentos de percusión que servían para hacer ciertos ritmos, ciertas melodías y bueno, tal vez esto sea una aproximación a lo que se hacía en aquella época. Tal vez esto pueda ser una aproximación, un ritmo acompañado de algún silbido con pocas notas. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Muchas gracias.